Bienvenidos a una nueva sesión de Finanzas con un café. Hoy vamos a aprender a valorar una startup. Valorar una empresa es complicado, pero valorar una startup aún lo es más, porque hay pocos datos, hay expectativas altas de gran crecimiento, hay mucha incertidumbre y hay pocas empresas similares con las que podamos comparar. Vamos, por ejemplo, a valorar una startup que vende jamón de Teruel por Internet. A ver, en principio es una buena idea, porque el jamón de Teruel está muy bueno, es más barato que el ibérico y es de gran calidad porque está protegido por una denominación de origen. Además, nuestra empresa tiene secadero propio. La pregunta clave es si hay ventas. Si la empresa ya vende, podemos usar métodos cuantitativos, hay que hacer números. Pero si la empresa todavía no tiene ventas, hay que usar la imaginación. Entonces, los métodos de valoración se clasifican en métodos cualitativos como el método Berkus o el método Scorecard y métodos basados en hacer cuentas, como pueden ser los métodos contables, los métodos comparativos o aquellos que tratan de calcular el valor actual de los flujos de caja futuros. Vamos con el primero de los métodos, el método Berkus. El señor Berkus, para el caso de las startups en fase muy temprana, que no tienen ventas ni tienen beneficios, lo que propuso es comparar nuestra empresa con una startup ideal en esa etapa. Una empresa maravillosa, de éxito, que cuenta con todos los factores clave plenamente desarrollados. A esa empresa se le asigna un valor máximo, por ejemplo, 2,5 millones de euros. Eso sería el techo de valoración. Valoramos 5 apartados, cada uno de ellos a 500.000 euros. ¿Qué valoramos? El modelo de negocio, el prototipo, es decir, si está ya desarrollado, el equipo fundador, es muy importante, las alianzas estratégicas, si tiene partners, si tiene ya una red de distribución, finalmente la atracción comercial, es decir, los primeros usuarios o clientes que han validado el producto. Vamos a aplicarlo a nuestra empresa de jamones. El modelo de negocio, bueno, es buena idea, pero tampoco es tan innovador, por eso hemos reducido un 25%, es decir, vamos a valorar el 75%. Prototipo, sí, ya funciona, ya tenemos nuestra página web plenamente funcional. El equipo fundador flojea, está descompensado, presenta alguna debilidad, vamos a reducirlo al 50%. Las alianzas estratégicas, nuestra empresa desgraciadamente prácticamente no tiene ninguna. Pero en tracción comercial, los que han probado el jamón ya les empieza a gustar y le damos una puntuación bastante elevada. Por tanto, la valoración final será 1.425.000 euros. Lo bueno del método Berkus es que es muy simple, es muy rápido, captura factores intangibles que sabemos que son clave y además al estar estructurado reduce la subjetividad. Pero claro, necesita ser ajustado para cada sector y para cada país. Y además eso de que todos los factores ponderen igual, un 20%, pues sabemos que algunos son más importantes. Por ejemplo, de todos esos, la literatura ha encontrado que el más importante es el equipo. Vamos con los métodos contables. Si la startup ya tiene una contabilidad, podemos calcular el valor contable que coincide con el patrimonio neto. En este caso, el activo es 1,5 millones, restamos la deuda de 900.000 euros y eso nos da un valor contable de 600.000 euros. Pero resulta que un perito opina que el secadero, a pesar de que en contabilidad vale 1 millón de euros, en realidad está en un polígono muy alejado y se ha depreciado, con lo cual le ha asignado un valor real de 700.000 euros. En cambio, las existencias de jamones, que están valoradas a precio de coste, producción, realmente valen más, 600.000 euros. Y se ha desarrollado una marca que no figura en contabilidad y se valora en 300.000 euros. Por todo ello, el valor contable ajustado ascendería a 755.000 euros. ¿Y sirven los métodos contables para valorar startups? A ver, en una startup ya madura puede ser un punto de partida. Pero normalmente el valor contable, incluso el ajustado, no recoge bien el valor real de la empresa. ¿Por qué? Porque el éxito de la startup normalmente depende de factores intangibles como la innovación, la escalabilidad, las proyecciones que no se reflejan bien en la contabilidad. Vamos con el método comparativo. Aquí la clave está en encontrar el multiplicador M. Mira, por ejemplo, a la hora de comprar o vender una farmacia es muy habitual
que el multiplicador sea 2 veces las ventas. Es decir, si una farmacia ha facturado 1.000.000 de euros, su valor sería unos 2 millones de euros. A veces será multiplicador de las ventas, a veces será m veces el resultado. Pero claro, en startups que muchas veces no hay ni ventas ni resultado, es muy frecuente tomar una variable importante. Por ejemplo, en nuestra empresa de jamones podría ser la capacidad del secadero, es decir, el número de jamones que es capaz de gestionar. O, por ejemplo, el número de clientes. ¿Cuándo podemos aplicar este método? El método funciona bien cuando la startup ya está en una fase avanzada, que tiene ingresos estables, que ya presenta beneficios. Pero claro, si la empresa es muy joven, hay que hacer unos ajustes a los múltiplos por el pequeño tamaño de la startup, que aumenta el riesgo, por la poca liquidez que tienen las acciones de las startups privadas que carecen de un mercado secundario activo, por la incertidumbre, y aunque también, bueno, como ventaja, pues tienen mayores tasas de crecimiento, lo que puede hacer que el múltiplo en este caso se eleve. Finalmente, hay métodos que lo que hacen es calcular el valor actual de los flujos de caja futuro. ¿Y eso qué es? Imagínate que queremos valorar una vaca. En vez de pensar en lo que costó, podríamos tratar de estimar la leche que va a producir en los años de vida que le quedan todavía a la vaca, tratar de predecir el precio, los márgenes y luego calcular el valor actual. Pues con la empresa exactamente lo mismo. Miraremos el pasado, la información contable, pero solo para tratar de predecir el futuro, sus ingresos y sus beneficios. Y luego calcularemos el valor actual de los mismos. Como se trata de una startup, el riesgo es alto y por tanto la tasa de descuento que aplicaremos ha de ser elevada. Vamos ahora con el método Venture Capital, que recoge ideas de todos los métodos. ¿Habéis visto en la tele Maestros de la Restauración? ¿Cómo valora el anticuario Drew Pritchard? Pues dice algo como: este tapiz tiene 3 metros, el metro se paga unos 200 euros porque no es muy antiguo. Entonces lo podré vender por 600 euros. Pero claro, yo tengo mis gastos, necesito sacar un beneficio. Te puedo pagar como mucho la mitad, 300 euros. Es decir, en jerga de capital riesgo sería un múltiplo o MOIC de 2x. Fijaros, ahí están todos los elementos de este método. Está valorando pensando en el exit, en la venta. Los 200 euros por metro cuadrado del tapiz es el multiplicador que decíamos antes. Como el anticuario espera vender muy pronto, su múltiplo es de 2, pero el capital riesgo suele esperar varios años y además es mucho más arriesgado. Por eso el múltiplo suele ser 10, 20. Lo vemos con un ejemplo. Nuestra startup de jamones tiene 3 años y el inversor quiere estar unos 5, eso es lo que se llama el exit. Entonces ya será una empresa de 8 años. A la vista del beneficio actual y la proyección, espera que la empresa dentro de 5 años pueda ganar pues 1.000.000 de euros. Una empresa de ese sector, de ese tamaño, con esa antigüedad, se suele pagar a 15 veces el beneficio. Por tanto, la empresa, dentro de 5 años, valdrá 15 millones de euros. Como es arriesgado, el inversor exige un múltiplo de 10, que si hacemos cuentas, eso equivale a una tasa de descuento del 58%. Por tanto, su valor actual sería 15 partido por 10, 1,5 millones de euros. Antonio Machado decía que todo necio confunde valor y precio. Este café tiene un precio, pero su valor lo da la compañía con la que lo tomamos. Por tanto, lo que realmente cuenta es un intangible, como en las startups. Disfrútenlo.